Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Y en este Así está el mundo, vamos a estar hablando sobre la realidad política argentina, pero no en términos tan generales. Vamos a bajar un poco la lupa a un fenómeno un poco más concreto que estuvo pasando en las últimas semanas. Al menos en las últimas semanas nos enteramos nosotros y les vamos a contar de qué se trata. Vamos a estar conversando durante los próximos minutos con Nicolás Tereshuk, que es politólogo, es uno de los editores de la revista Arte Política, y vamos a conversar sobre la coyuntura política de nuestros vecinos argentinos y en particular sobre la aparición del grupo Fragata Argentina, que es como un grupo de intelectuales críticos al gobierno de Macri. Los pueden seguir en las redes sociales, en particular en Twitter, ver las cosas que han escrito, algunos comunicados que han sacado, también en términos bastante duros sobre el gobierno de Cambiemos, y bueno, y pensando en cómo se puede generar una alternativa política al Macri. Así que recibimos aquí en la radio de la universidad a Nicolás Tereshuk. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y por interesarse. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre, Nicolás? Sí, perfecto. Tereshuk está bien, así que bueno, te vamos a decir Nicolás por motivos de economía. Está muy bien. Nicolás, lo primero, para que nuestra audiencia se familiarice un poquito, contanos qué es Grupo Fragata Argentina, por qué lo conformaron, a quién se le ocurrió y un poco para qué está ahí. Mira, esto surgió hace unos meses. La verdad es que, para contarlo un poco rápido, digamos, la situación política y económica en la Argentina se vio bastante modificada en los últimos 10 meses, te diría. Vos sabés que en octubre del 2017 hubo elecciones legislativas, que son de medio término en la Argentina, y esas elecciones dieron como resultado un respaldo importante para el gobierno nacional, para el oficialismo que lidera Mauricio Macri, con alrededor del 40% de los votos nacionales, que para una elección legislativa es un respaldo muy importante, donde el oficialismo mejoró su posición en las cámaras del Congreso y extendió también su influencia territorial. Digamos, por ejemplo, ganó en provincias donde no se había impuesto el propio Macri en las elecciones de 2015. A partir de ahí, el gobierno de Macri ya desde noviembre dio a conocer un programa de corte más neoliberal, diría yo, más claramente neoliberal en sus postulados, con una reforma previsional que derivó en muchísimos conflictos con la oposición y en la calle. A partir de ahí los niveles de aprobación del gobierno bajaron bastante. Hay distintas mediciones, pero en todas las mediciones el gobierno ha bajado en su nivel de aprobación y al parecer está cerca de su núcleo duro, digamos, de respaldos en torno a un tercio de los votos, que era lo que el presidente Macri obtuvo en la primera vuelta del año 2015. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás bien? Perfectamente, seguinos contando. Perfectamente. Bueno, por eso te decía, digamos, y hacia principios de este año, entonces, digamos, distintos, algunos, vos pusiste el nombre de intelectuales, pero uno somos profesores universitarios. Yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo. Tuve la oportunidad ahora de estar en la Universidad de la República también, dando un curso de posgrado hace poquito. Hay otros investigadores que son del CONICET. En general hay sociólogos, politólogos, economistas, gente que viene de las ciencias sociales. Sí. Hay también algunos que están en universidades privadas importantes, como la Universidad de Itela o la Universidad de San Andrés. Y en general tenemos una mirada crítica del gobierno, digamos, venimos de distintas trayectorias. Hay algunos que tuvieron alguna participación en lo que fue la gestión anterior, otros no. Creo que lo que recorre como común este grupo de personas es que, bueno, tenemos menos de 50 años en general, estamos nos parece que es una situación que se vive bastante difícil en la Argentina y nos preocupó en principio la falta de articulación de la oposición ante ese escenario que yo te decía. Como ustedes sabrán, y creo que lo saben muy bien en Uruguay también, en la Argentina desde abril más o menos hubo también un deterioro de la situación económica a partir de una crisis cambiaria que todavía se desarrolla y que incluyó hace poco un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un cambio de la situación económica bastante importante. Ahora estamos atravesando un ajuste del gasto público bastante clásico, diría yo, en el formato de los planes del Fondo Monetario.
Así que hicimos un primer documento que tenía que ver con la necesidad de articulación y diálogo en la oposición. Vos sabés que en la oposición en la Argentina obviamente está el núcleo más que tiene que ver con el kirchnerismo y otros actores que sobre todo son peronistas y que tienen diferencias con el kirchnerismo. Lo que planteábamos era la necesidad de, más que acordar un programa, acordar mecanismos de definición, digamos, de esas diferencias al interior de la oposición. En un país con partidos más institucionalizados, un sistema de partidos más institucionalizado como el Uruguay, esto es bastante más común, pero en la Argentina es bastante más fluido eso, y encontrar los mecanismos de resolución de esas disputas al interior de la oposición es difícil. Entonces nos parecía que más que un programa común era importante acordar mecanismos y reglas. Y en este segundo documento que emitimos ahora hacemos un poco un diagnóstico más general del gobierno de Macri, en 2 breves páginas, pero con 2 o 3 conceptos que tuvieron un poco de repercusión en los últimos días. Bien, sobre eso, Nicolás, te queríamos consultar. Leyendo un poco el documento que se llama Hay otro camino, hay otro futuro, leemos que ustedes ponían que, bueno, que a diferencia de lo que sucedía en los 90, donde el donde el neoliberalismo planteaba que el Estado era el principal problema, ustedes dicen que para el macrismo el principal problema es la sociedad argentina. Y eso es un poco interesante. Queríamos saber a qué se refieren concretamente cuando dicen eso, a qué situaciones. Mira, hay toda una línea de discurso del presidente Macri, en el sentido que la Argentina, digamos, hace 70 años, dicen muchas veces que ha tenido diversos problemas, digamos que hay una línea discursiva que tiene que ver con haber vivido por sobre las posibilidades. Hay toda una línea que incluyó toda una suba muy fuerte de tarifas en la Argentina, muy fuerte y abrupta, diría yo, que está teniendo su impacto en este momento, y que habla de alguna manera que, bueno, la Argentina es un país, como decimos ahí, que en su sociedad tiene que achicarse, tiene que dejar de consumir ciertos bienes, de acceder a ciertos productos, también de esperar del Estado ciertas prestaciones públicas o sociales. Quiero decir, más que nada, lo que nos parece que está de fondo en el proyecto del macrismo es una reformulación de las jerarquías sociales, ¿sí? Donde algunas distancias sociales se amplíen en algunos casos, donde lo que podemos ver en el gobierno nacional es una presencia de ciertas trayectorias profesionales que tienen que ver con universidades privadas, con muchas veces digamos una trayectoria que viene del sector privado, este gobierno de los CEOs, como se llama, y te diría que una trayectoria que no proviene de todas las empresas, sino de algunas en particular, donde hay primacía del sector financiero, sobre todo el financiero extranjero. O sea que ahí hay varias cuestiones que tienen que ver con la mirada que nos parece que el macrismo tiene de la sociedad, y dado ese diagnóstico es que se dan ciertas políticas públicas, ¿no? Ustedes dicen también en el documento, hacen una afirmación que es bien interesante, obviamente, por lo contundente y que siempre gusta a los periodistas para titular. Afirman que Cambiemos gobierna la Argentina como si fuera un país de mierda. Y eso que claramente como concepto es bien claro y no necesita mucho más aclaración, está bueno entender qué hay detrás de esa idea, ¿por qué, en qué ven que Cambiemos trata a la Argentina como a un país de mierda? Mira, nos parece que hay justamente esta idea de reformular las jerarquías sociales, esta necesidad de achicarse, esta necesidad, digamos, de alinearse muy acríticamente con los países, con las políticas de los países centrales. Esto generó una serie de inconvenientes bastante serios, porque de alguna manera este planteo que tiene el presidente Macri de volver al mundo, como dice él, bueno, justamente la Argentina al parecer se le ocurrió volver al mundo de una manera que implica una apertura comercial y financiera, sobre todo que consideramos indiscriminada, y como te imaginarás, en un momento en el que el mundo está atravesando situaciones que no son particularmente amigables para estar tan abierto o estar tan
tan abierto ni a los flujos financieros de corto plazo, ni a los flujos comerciales. Justamente las grandes potencias están atravesando, leemos sobre guerra comercial, leemos sobre proteccionismo, me parece que es un mundo al cual quiere volver Mauricio Macri, que cambió demasiado, ¿no? Es como un diagnóstico muy viejo. Y en ese sentido nos parece que es una política que muchas veces se maneja con gran displicencia, ¿sí? Mucha velocidad y fortaleza para dar cuenta de ciertos actores, como los sectores más concentrados del agro, de la minería, o sobre todo el gran ganador del sector financiero, pero con mucha lentitud y con mucha displicencia para tratar otras cuestiones, como las cuestiones sociales o las cuestiones educativas. En este momento se está atravesando en las universidades nacionales de la Argentina una segunda ya más de 2 semanas de paro en función de una oferta para los docentes universitarios que ronda el 15%, cuando lo que se está viendo es una inflación anual en torno al 30%, ¿sí? Entonces, en esto vemos esa frase que, bueno, puede sonar un poco fuerte, pero con la cual queremos llamar un poco la atención de estas situaciones. Sí, volviendo al llamado que ustedes hacen, articular a las distintas oposiciones, digamos, detrás de un programa, o si no es un programa, bueno, alguna manera de articulación, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que es posible un armado electoral donde quepa lo que, bueno, lo que es lo que queda del kirchnerismo, el peronismo que no es kirchnerista, la izquierda que nunca estuvo en el peronismo, o cierta sensibilidad progresista que también existe en algunas partes del sistema político argentino, que tampoco es peronista, sectores que muchos de ellos jamás confluyeron electoralmente bajo un mismo paraguas? ¿Cómo podría ser esa mecánica? Mira, eso por supuesto que es difícil. Lo que también estamos viendo en la Argentina, y desde estos últimos 10 meses, es mucha mayor articulación en la oposición. O sea, como me decía un dirigente peronista de Gran Buenos Aires, en una charla, me decía, bueno, sí, probablemente no vayamos todos unidos, sino divididos en dos, probablemente a las elecciones, pero bueno, hace algunos meses estábamos divididos en 10. ¿Sí? Claro. El presidente Macri, cuando empezó su mandato, había 5 centrales sindicales, y hoy yo te diría que hay 2, ¿sí? Porque porque se empezaron a articular de una manera en la que uno puede ver 2 agrupaciones sindicales principales. El otro día vimos una foto entre la expresidenta Cristina Kirchner y un dirigente sindical importante como es Hugo Moyano, que es una fotografía que no se veía hace 5 o 6 años. Vemos confluir distintos actores, digamos, en este momento, por ejemplo, hay una posición prácticamente unánime de gobernadores, de intendentes, gobernados por dirigentes peronistas de todos esos matices que vos acabas de decir, en contra de un recorte que hay a una cuestión que se llama el Fondo Federal Solidario, que es de las retenciones que hace el Estado a la exportación de soja. Había una porción que estaba determinada para realizar obras en provincias y municipios de todo el país, inclusive aquellas provincias y municipios donde no se cosecha ni se produce soja, y eso fue eliminado mediante un decreto de necesidad y de urgencia hace muy poquitos días. Entonces, esas situaciones muchas veces hacen articular, hacen confluir a actores que hace 7 meses, 8 meses, 10 meses o un año estaban en opciones electorales diferentes. Me parece que también el mecanismo de que hay primarias nacionales, luego hay una primera vuelta y luego hay una segunda vuelta, puede hacer que los votantes vayan, haciendo lo que los dirigentes no hubieran podido, digamos, ¿no? ¿Y cuál es su rol en esto? ¿Cómo pueden propiciar ustedes concretamente un acuerdo opositor de este tipo que le dispute a Cambiemos las elecciones? No, mira, nosotros hicimos estos documentos con los cuales queremos llamar la atención sobre algunas cuestiones, dialogamos con dirigentes que están en la oposición y tratamos de dialogar con dirigentes que están en estos distintos lugares de la oposición para poder charlar, intercambiar posiciones, también informarnos y darles a conocer algunas opiniones. Nosotros en este documento hacemos referencia a la necesidad de que la oposición pueda generar o producir algunas ideas de futuro, de cuál es su idea, su visión de país a futuro, mediante haciendo referencia a cuestiones que vayan más allá de lo económico. Lo que vemos ahora en toda la oposición,
sea kirchnerista, sea peronista, sea inclusive del sector de la izquierda, es que hay una gran, digamos, énfasis en denunciar, en cuestionar la política económica del gobierno y cómo se siente eso a nivel social. Nos parece que hay que ir también más allá de esa cuestión económica, de esa denuncia del presente, planteando proyectos, planteando políticas a futuro, lo que fue, nosotros ponemos ahí como ejemplo lo que fue el impacto del crecimiento del movimiento de mujeres en la Argentina y todo lo que tiene que ver en contra de la violencia de género y también el impulso que en este momento se vio frustrado a la ley de interrupción voluntaria, del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, muestra ciertos caminos donde hubo sectores que confluyeron más allá de lo partidario y que impulsaron cuestiones que están en la sociedad y que, como decimos, de alguna manera son más que económicas, digamos, ¿no? Y creemos que ahí hay que poner la escucha y plantear estas cuestiones, donde también esto es lo que nosotros le tratamos de transmitir a los dirigentes de la oposición, ¿no? Y acá te pregunto, de politólogo a politólogo, como decir, de corazón a corazón, ¿te parece posible un armado de algún tipo que tenga a Cristina Kirchner en el centro de esa propuesta? O en ese momento, ¿cómo se sale del dilema de que Cristina Kirchner tenga un montón de votos que son de ella y que sin esos votos no se puede ganar y que a la vez su figura genere tantas resistencias en otros sectores que con ella como candidata no se pueda ganar? Es como un dilema que uno viéndolo de acá, tal vez de manera muy simplificada, como lo estoy diciendo, esquemático, es complicado de salir. ¿Vos cómo saldrías de ese dilema? Mira, por un lado, lo que va cambiando es la realidad, o sea, la narrativa, por decirlo de alguna manera, de las dos últimas elecciones tuvo que ver con esto que decís, o sea, el presidente Macri presentándose como, presidente Macri, sus principales dirigentes como, bueno, derrotar o dejar atrás al kirchnerismo o a Cristina de Kirchner, ¿no? Eso fue en las elecciones de 2015, cuando Cristina no fue candidata, pero el Frente para la Victoria llegó a la segunda vuelta y fue derrotado, y también en las últimas elecciones la propia Cristina Kirchner fue derrotada en el distrito más importante, que es la provincia de Buenos Aires, y bien ella logró una banca como se ven ahora, pero no se impuso en las elecciones. La impresión que a mí me da es que eso puede ser, exitoso electoralmente como planteo hacia los votantes, como narrativa, mira, votame a mí porque si no va a volver esto que a muchos sectores, como vos decís, tienen rechazo, pero a la vez eso va sufriendo un desgaste, digamos, uno no vota todas las veces por lo mismo, ¿sí? No es difícil reiterar el planteo si eso no está sustentado en otras cosas, ¿sí? Y lo que vemos ahora es una situación económica que es más complicada, insisto, niveles de aprobación del presidente que caen, yo diría, aparte por ver las acciones económicas del gobierno, a uno le deja la impresión de que la situación es más complicada de lo que se quiere ver, porque hay movimientos bastante desesperados o bruscos, digamos, en las políticas económicas, sobre todo financieras, y bueno, esto choca contra la realidad, contra lo que se había prometido. Este año se había prometido que la inflación iba a seguir descendiendo y la inflación subió muchísimo, que la economía iba a crecer y la economía va a decrecer, va a achicarse este año, con lo cual ahí me parece que en eso y en la virtud que puedan tener los propios dirigentes, digamos, la misma Cristina Kirchner o los otros actores de la oposición, yo creo que también esto depende de aquellos dirigentes que quieren efectivamente tener la ambición de ganar. Y sí que en política es algo bastante relevante, o sea, bueno, ¿cuál sería, si hubiera otro dirigente o otro candidato, aquel que efectivamente quiere los votos esos, como vos decís, están identificados con Cristina Kirchner? Supongamos que ella no se presenta. Bueno, ¿quién va a querer ir a seducir a esos votantes? ¿Sí? De alguna manera, ¿con qué discurso, de qué manera podría articular votos de ambos sectores, ¿no? Esta es la pregunta, una pregunta que está, que digo que está en el aire. Vos sabés que, bueno, en política todo es posible, pero también hay que tener esa ambición, me parece, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora también tiene que ver, bueno, con la situación personal o judicial de Cristina Kirchner, que varía día a día. Hay
una situación bastante fluida en ese sentido y hay que ver cómo eso se da, se desarrolla o se resuelve, ¿no? ¿Te parece, por ejemplo, viable plantear como una posibilidad una suerte de candidatura ciudadana, por ejemplo, que una candidatura que pueda estar por encima de las estructuras partidarias para disputarle al bloque Cambiemos? ¿O eso en el escenario argentino es como completamente fuera del rango de posibilidades? Mira, podría ser lo que uno ve es lo mismo. La pregunta que está haciendo sobre el tema de los outsiders, ¿sí? O sea, al caer el nivel de aprobación del presidente y al no tampoco, digamos, aparecer distintas figuras o figuras nuevas en el sector de la oposición, se está hablando del tema de los outsiders, ¿no? Por ejemplo. Esta idea de la candidatura de Marcelo Tinelli, por ejemplo, etcétera, esto que se habla o se escribe en los diarios. Yo no pensaba en Tinelli, pensaba en algo ciudadano. No, entiendo, pero por eso digo algo que vaya por fuera de las estructuras. Ponele, pero con apoyo de las estructuras, ¿no? Sí, bueno, que venga de afuera, manera, ¿no? Pero... Sí. La historia recién de la Argentina no marca eso, digamos. Hay dos particularidades que yo te diría, que es con la crisis económica que hubo en toda Sudamérica, diría yo, del año 98-99 hasta el 2012, esa especie de media década perdida, donde la gran caída fue la de Argentina, pero hubo una situación muy difícil en toda la región. Como ustedes saben, hubo varios países de esta región donde se derrumbó todo el sistema político, ¿sí? En Ecuador se derrumbó todo el sistema político, en Bolivia se derrumbó todo el sistema político, de alguna manera en Venezuela también. Los partidos políticos no son lo mismo que eran antes. Por ejemplo, en esos países que yo te estoy mencionando. De alguna manera en Colombia, los partidos también cambiaron de nombre. En la Argentina se derrumbó la mitad del sistema político, ¿sí? El no peronismo, de la mano de Fernando de la Rúa, la Unión Cívica Radical se atomizó, implotó de alguna manera y derivó en varias opciones. El justicialismo no, el justicialismo se mantuvo de alguna manera en pie, con esa fluidez habitual que tiene, muchas veces dividido, pero el peronismo, digamos, estuvo, no fue un que se vayan todos, como se decía, sino que se sostuvo. Esa situación, fue variando, apareció con más fuerza el macrismo, pero quiero decir, no hubo estas opciones por fuera de los partidos, sobre todo para las elecciones presidenciales, ¿sí? Lo que tenemos como antecedente con el peronismo fuera del poder, ¿sí? Cuando perdió las elecciones nacionales del 83 o las del 99, es que cuando regresó lo hizo de la mano de algún gobernador, en el caso de Menem y en el caso de Kirchner, que eran gobernadores peronistas del interior profundo, digamos, de la periferia del país, uno del norte y uno del sur, de alguna manera no con el estilo que suelen pedirle los publicistas a los presidentes, ¿sí? O sea, una manera bastante más particular, tanto en la de Menem de una manera como la de Kirchner, y esa fue la forma que encontró el peronismo para volver al poder, con un gobernador que venía de la periferia, que tenía algunos votos en el interior y que a eso le quiso sumar los votos que el peronismo suele tener en el Gran Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Yo no sé si eso va a ser así ahora, digamos, ¿sí? Si va a aparecer esa amalgama de alguien de la periferia, del interior, que quiera tener ese voto de Gran Buenos Aires, pero hasta ahora ha sido así. Y también ha sido así en algunos casos en el marco de situaciones económicas muy, muy complicadas, ¿sí? Que en este momento hay una situación económica complicada y es bastante fluida, no sabemos cómo va a ser el año que viene. Pero por ahora no ha habido esa candidatura ciudadana o de outsider. Sí en algunas provincias, cuando aparecían más estos outsiders vinculados al espectáculo o al deporte, sí para algunas gobernaciones o municipios. Maradona, para el peronismo no te lo imaginás, por ejemplo. Y estuvo en su momento el gobernador Carlos Reutemann, Juanito Ortega en Tucumán, tenemos también intendentes que provienen de la televisión o del espectáculo o de algún candidato a gobernador también que quiso ser, pero no esto que vos decís, la opción más ciudadana,
no ha aparecido. Y tampoco a nivel de presidente la de outsiders totales, digamos, como sería esto de Tinelli. En general han primado los políticos profesionales. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Yo no me dedico a leer el futuro, pero bueno, sí te puedo decir lo que ha pasado hasta el momento. Te hago la última y no tiene tanto que ver con la situación política argentina, sino con ustedes, en concreto con Grupo Fragata, ¿no? Porque tal vez en Argentina esto sea diferente y está bueno que nos lo aclares, pero en Uruguay al menos, uno viéndolo desde dentro de las ciencias sociales y de la Academia de la Ciencia Política en particular, es muy fuerte el discurso, si se quiere, hasta la imposición de ciertas como pretensiones de objetividad o neutralidad política que generalmente se intenta que predominen dentro de la academia para darle legitimidad al discurso politológico, etcétera. ¿Ustedes cómo se posicionan frente a eso? ¿Han recibido ese reclamo de parte de algunos pares o esa demanda como de neutralidad más típica como del positivismo en las ciencias sociales, o les resbala realmente ese postulado? Mira, lo que pasa es que lo que uno ve acá, me parece a mí, es que digamos, desde las ciencias sociales también hay sectores que son afines al oficialismo, digamos, que han economistas que han formado parte del elenco gubernamental o que forman parte de él, algunos otros representantes. Uno podría decir que sí, que es más independiente o menos, o digamos, a lo que voy es, no creo que esto le quite ni la seriedad que la tienen muchos de los estudios que hacen o que hacemos los que estamos en este grupo, ni la posición de los que son más afines al oficialismo, que pueden tener credenciales académicas muy válidas, por más que yo pueda no compartir ciertos enfoques o ciertas, sobre todo, conclusiones a partir de ciertos estudios o ciertas miradas. Creo que eso no lo invalida. Te pongo como ejemplo en esto que yo te mencionaba acerca de la conformación del gobierno nacional, dos sociólogas que integran el grupo, que son científicas del CONICET y están insertas en universidades nacionales, conforman una cuestión que se llama el Observatorio de las Élites en la Argentina, y pudieron rastrear y determinar la trayectoria de los funcionarios que integran el gobierno nacional, y de ahí sacar algunas conclusiones que a mí me parecen muy importantes y válidas para entender, qué es este gobierno de Cambiemos. Efectivamente, si era o no un gobierno de los CEOs, pero decir, ¿cuántos son, digamos? Si son el 20%, si son el 30%, en dónde están más insertos, en qué ministerios, de qué manera, cuáles son sus trayectorias, etcétera, etcétera. Me parece que sirve para hacer qué pasa con la puerta giratoria entre el sector privado y el sector público, sobre todo en algunos ministerios, como el Ministerio de Energía o algunos otros. Te pongo eso como ejemplo, pero podría ponerte mucho más. No creo que la cuestión de tener una mirada política sobre la realidad impida digamos, desarrollar buena ciencia social. De hecho, creo que muchas veces la ciencia social permite iluminar ese enfoque más político. No lo veo así, no lo veo de esa manera. Yo creo que si hay algo que caracteriza al grupo creo yo, es una honestidad intelectual al decir justamente dónde se para uno, y ya te digo, hay una diversidad en cuanto a instituciones, trayectorias, y una preocupación, digamos, por la situación que vive el país, más allá de quién gobierne o haya gobernado. Sí, ahora estamos con los compañeros que son economistas tratando de sacar un documento vinculado a la economía, y lo que uno ve es que la situación económica es muy preocupante y pone también una incógnita, sobre todo supongamos que esto que ustedes me preguntaban recién se dé, y algún dirigente opositor, cualquiera sea el próximo presidente de la Nación, seguramente va a encontrar serias dificultades a nivel económico, y eso también es bueno plantearlo, transparentarlo, no decir que va a ser todo fantástico porque llega un dirigente de otro signo político, y creo que ese también es el rol de alguien que está estudiando ese tema, ¿sí? Advertirle si se quiere, al propio espacio que uno quiere, que uno considera que tendría mejores, respuestas para los problemas del país, plantear cuán graves son esos problemas y no
y no plantear que porque uno llega todo se arregla. Por ejemplo, ese puede ser un buen lugar para un intelectual que quiera aportar, ¿no? Se entiende. Nicolás Tereshuk, politólogo, editor de la revista Arte Política y también integrante del grupo Fragata Argentina, ha pasado por aquí por Tío la Otra. Te agradecemos mucho estos minutos que compartiste para la radio de la Universidad de la República de Uruguay. No, muchas gracias a ustedes, espero que les haya servido y que les haya interesado. Muchas gracias. Vamos arriba. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.